Muy buenas noches, qué bueno es poder llegar con esta nueva entrega de Keeping. Hoy tenemos muchas expectativas, tenemos muchas ilusiones hechas con esta pareja que Dios nos ha permitido traer. Pero antes de indicar quiénes son, quisiera que Fernando salude. Dios me lo bendiga a todos, no importa el día o la hora que estén conectando en esta transmisión. Hoy para nosotros es un honor como Keeping traerle esta entrega, y hoy el tema, mi amor, es familia de origen, un tema maravilloso, un tema que arrastra muchas cosas de lo que somos y de lo que traemos en el matrimonio, porque somos resultado de eso. Siempre, yo me acuerdo que cuando me casé contigo, hicimos una figura, que tú tenías una cola atrás de familia y yo tenía otra cola, y esa cola, cuando nos casamos, la trajimos, y ese arrastre que traímos es lo que nos hace ser quienes somos. Entonces, hoy vamos a aprender cómo manejamos y cómo debemos nosotros ver y manejar lo que hemos aprendido, bueno o malo de atrás, y cómo eso nos afecta. Y hoy tenemos una pareja especial, mi amor. ¿Quiénes son? Antes de decir quiénes son, queremos especificar cómo va a ser esta dinámica, porque es una dinámica diferente a lo que está Keeping acostumbrado. En esta ocasión trabajaremos este tema en 4 subtemas. Hoy vamos a abordar el primero y luego cada 15 días se van a seguir colocando los demás. Además, tenemos una particularidad muy importante, y es que con los primeros 2 subtemas, ustedes van a ir poniendo, justo ahora, pueden ir poniendo cualquier pregunta que tengan. Nosotros la vamos a tomar y vamos a tener una sesión con los doctores Dunker exclusivamente para responder sus preguntas. O sea, va a ser la tercera entrega, va a ser de las respuestas a las preguntas que ustedes nos han hecho. Así que estemos atentos, y ya es hora y tiempo de pasar a nuestros invitados, una pareja muy querida por nosotros. Siempre le decimos que son los abuelos de este proyecto de Keeping, porque fueron una de nuestra inspiración para comenzar, y donde son personas que no solamente tienen el conocimiento, sino que tienen la vivencia de un matrimonio digno de imitar. Ellos son José y Fior Dunker, con 45 años de casado y muchísimo tiempo juntos, como dicen. Así que sin más preámbulo, damos la bienvenida a los doctores. Doctores. Adelante, doctor. Bueno, Fior, nos están poniendo a pensar en la familia de origen. Bueno, yo diría que la familia de origen es la familia de donde tú vienes. Es la familia de donde tú has construido tu historia.
Y esa historia es la historia que pone un sello en la vida de cada uno de nosotros. Y es muy importante uno hacerse la pregunta, ¿cómo fue mi historia? ¿Cómo fue tu historia? ¿Puedo yo replicar esa historia o tengo yo que trabajar esa historia? Sí, para que todo salga mejor. Muy parecida a la tuya. Sí, una cosa que hemos aprendido, Fernando, es que cuando uno se casa, su pareja ha vivido una experiencia en su familia de origen que es igual o en contraste con lo que uno ha vivido. Claro. O sea, que el enamoramiento no es una casualidad, sino resultado muchas veces de lo que cada uno vivió en su familia de origen. Usted sabe, doctor, que en el caso de nosotros, nosotros venimos de dos contextos diferentes. Yo vengo de una familia patriarcal y mi esposa viene de una familia matriarcal. O sea, cuando se juntaron estas dos bombas atómicas, ella influenciada de una familia matriarcal y yo de una familia patriarcal, entonces cuando nos juntamos, vino una lucha de poder por los modelos que teníamos. Y de eso se trata hoy. Trabajar esos modelos y cómo los modelos que traímos, si afectan esta unidad, es que hay que modificar y hacer algunos ajustes. Y hoy vamos a ver cómo lo hacemos. A mí me llamó la atención algo que el doctor dijo, y es el tema de esos contrastes o similitudes que nosotros tenemos con la familia de origen. ¿Podría desarrollar un poquito más ese tema, doctor? Vamos a ver cómo pudiéramos verlo, algo bueno, algo malo, regular, peor. Vamos a ver. Bueno, tú te recuerdas que tu familia y la mía tienen contraste y semejanza. Sí. Una es que ambos venimos de familias numerosas. ¿Cuántos eran ustedes? 6. Nosotros éramos 10. Wow. Eso, ambas son familias numerosas. También familias en las que mamá ejercía un papel muy importante. Sí. Yo vengo de una familia donde mi mamá era la fuerte. Okay. Era la decisiva, la que empujaba a mi papá. Mi papá era la figura principal, pero mi mamá era como el motor detrás de él. El poder detrás del trono. ¿Qué es más peligroso, doctor? La espada doble. No, y yo veo, la situación mía es parecida, o sea, mamá era el poder, papá era el intelectual. Y muchas coincidencias, porque el papá de Fiore era un pastor y de una iglesia metodista libre, y mi papá era predicador de una iglesia metodista africana, episcopal. Sí, y los dos hasta tenían algún parecido, porque eran canosos. Con los años se ponen canosos. Sí, sí. Eran predicadores, eran personas tranquilas. Contraria a las madres. Pero hay una diferencia importante, fíjate. Yo tuve realmente problemas con la figura materna. Ese no fue tu caso. No fue. Tú fuiste la niña especial de mamá. Hoy usted puede confesarse aquí puede. Pero eso significó que yo acumulé lo que los terapeutas familiares llaman una deuda de rencor. Okay. Una deuda de rencor, porque me dieron unos golpecitos ahí, tuve que me marcaron. Sí, entonces lo que estamos diciendo es que la familia te marca de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces que esas marcas pueden influir en tu relación de pareja cuando tú construyes una relación de pareja. Entonces, ¿cómo yo puedo entonces hacer? Porque eso sale. Lo bueno, lo malo, eso sale. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Eso me va a traer muchísimos problemas porque yo no voy a resistir que tú te impongas de esa manera como se impuso tu mamá, ¿verdad? Yo también, tú ves. Entonces, ¿cómo eso nosotros vamos a replicar esas marcas que dejaron nuestra familia en nuestra relación de pareja? Sí, es importante que tu experiencia fue diferente a la mía, porque tú al ser la cercana mamá, tú acumulaste una deuda de amor. Sí.
una deuda de amor. Sí, Y por eso tú eres una persona llena de afecto, sí. que sabes dar mucho más. Quizá por eso yo me enamoré de ti. Algo yo estaba buscando ahí, ¿verdad? Algo que faltaba de este lado, estaba buscando de aquel lado. Pero en algún momento el juego como que se trancó, ¿verdad, Fior? Pero ¿y por qué se tranca el juego? Pero se trancó, se trancó. Tú recuerdas que fuimos a un sitio en el Ecuador y allá la facilitadora nos dijo, ustedes tienen una lucha por el poder. Ya. Mira, cuando yo escuché esa expresión por primera vez, solo decirme eso me marcó, porque entonces yo me di cuenta que era que estábamos en un círculo vicioso, que no era cuestión de quién es que tiene la razón o quién es culpable, sino que habíamos caído en un tirijala inconsciente. Exacto, o sea, que qué bueno que usted lo toca, doctor, porque cuando usted dice que caíamos en un círculo vicioso, era como que en el paquete, como decía Fernando ahorita, ustedes traían eso con ustedes y no necesariamente era imponerse porque sí, sino por donde ustedes habían venido. Por el modelo. Es muy importante que uno hace lo que hace, no por mala fe, Ni por maldad. ni por maldad. ¿Qué punto es ese? Reflejos automáticos. O sea, yo reacciono de una manera que aprendí a reaccionar cuando pequeño en la familia de origen. Y entonces ella reacciona a su manera y ahí viene el choque. Y eso es un punto vital, ¿sí, Fior? Lo que uno reacciona de acuerdo a tu vivencia, ¿tú ves? Eso es muy importante. Y no es que yo quiero que la relación no funcione, sino que ya yo tengo mi esquema que me hace ser de esa manera. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que eso te hace daño? Tú ves que eso que yo he replicado toda mi vida, eso es lo que más daña la relación de pareja. Así es. Es fácil darse cuenta, ¿eh? Así Entonces, es. una pregunta ahí, en esta misma tesitura que estamos tratando, este punto es donde la mayoría de personas no pueden rebasar. O sea, ahí que en este punto que estamos tratando ahora, es donde yo quiero defender, no es que yo soy así, a mí me criaron, mi mamá era así, pero nosotros cuando estábamos viviendo la historia, yo me acuerdo de cosas que yo le decía, oye papi, yo nunca voy a hacer eso. Y a lo mejor mi esposa decía, no mami, yo nunca voy a hacer así. Pero cuando nos casamos, nos dimos cuenta que somos copias de aquella práctica que dijimos, no, yo no voy a hacer así. Sí. Así mismo, yo reproduje a la mamá que yo no resistía cuando pequeño. Wow. Y en mi rol de papá, algunas de las cosas que yo me critico, porque no fui un padre perfecto, nosotros tuvimos que aprender a ser papá y mamá, revisando, corrigiendo cosas. Y la cosa que me critico fue reflejo de lo que vi hacer conmigo. Lo reciclé con mis hijos. Eso fue automático, no es que yo decidí que así es que estaba bien, sino que eso fue lo que me salió y lo seguí haciendo hasta que un día comenzamos a darnos cuenta. Y yo creo que ahí está el punto clave, Fior. Sí. Que uno se dé cuenta de que está en una trampa y tenemos que salir de aquí. Sí, pero muchas veces uno no sale de esa trampa. ¿Tú ves? Muchas veces el otro te tiene que decir, porque a nosotros nos los dijeron. ¿Tú ves? Sí. Porque yo no me doy cuenta de cuáles son mis cosas que te hacen daño y que hacen daño a la relación. Entonces, otra persona muchas veces que se da cuenta de lo que nosotros estamos reciclando. Sí, realmente tuvimos el privilegio. Digo, otras personas, y yo creo muchísimo en que estos espacios que el Señor ha permitido que tengamos para muchas parejas que van a escuchar este tema, es sensibilizar por un lado, concientizar por otro y tomar medidas. Ahorita Fernando decía, hay dos aspectos que pudiéramos hoy resaltar. Número uno, el que yo soy así, nadie me va a cambiar, que es un tema a considerar. Y por el otro lado, la pareja tal vez darse cuenta y decir, pero mi esposo es así por su historia. Y eso nos hace a nosotros hasta tolerar un poquito más, hasta entender a mi esposo
no es que voy a aplaudir lo que él haga mal o viceversa. Esa no es la idea. Pero No. sí que tal vez no ser tan crítico, tan cerrado a la hora. ¿Qué ustedes dicen al respecto? No, exactamente. Mira, desde que tú te das cuenta la relación con lo que pasó en la familia de origen, el cerebro comienza a sanarse. O sea, desde que tú te haces consciente de que estás reciclando, el mismo cerebro comienza a luchar contra eso. Y como tú dices, desde que yo noto que Fior está reciclando lo que ella vivió, digo, pero ya yo sé lo que está pasando aquí. O sea, hay cosas que todavía son parte de la personalidad de Fior, que son tonterías, tú ves. Pero cuando yo le veo, pero ese doña Lola que está aquí conmigo. Y Fior dirá en algunos momentos, ese doña Josefina que se está reflejando. Y es literalmente así, o sea, aprendimos en la niñez viendo a nuestros padres actuar mal. Por supuesto, Fior, que todo no era malo. No. Porque tú y yo venimos de dos familias honorables, organizadas, serias. O sea, las características de nuestra familia, yo creo que eran dos familias modelo. Dos familias diferentes a la mayoría de la familia, pero con su musiquita por dentro. Sí, pero la riqueza está en yo poder identificar cuáles eran esas cosas en mi familia que yo traigo a mi familia de ahora. Que eso es lo bueno de uno poderse analizar. Es decir, tú actúas así porque tu mamá era así o porque esa fue la costumbre en tu familia. Sí. Eso es muy importante. Desde que eso uno se da cuenta, uno comienza a sanar la relación de pareja. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Pero debo decir, porque nos están escuchando muchas personas, que esto es más fácil contarlo después que uno supera esto. Sí. Porque mira, que a ti te digan, tú eres así por tu mamá, mira, automáticamente uno lo rechaza. O sea, hay que tener cuidado con no psicoanalizar uno al otro, tú ves. Porque cuando yo sé, mira, Fior, tú estás reciclando a tu mamá, hay unos mecanismos de defensa para discutir lo indiscutible. Sí. Entonces, tal vez, doctor, la propuesta suya hoy es que cada uno se haga una autoevaluación. Se hace más fácil. Entonces, déjame yo verme hacia adentro. ¿Qué cosas yo estoy replicando de lo que se dio en mi niñez, en mi adolescencia, en mi familia de origen, que están, como quiera sabemos y hemos hablado de que hay una influencia que se da? Ahora bien, eso que está influyendo, yo puedo catalogarlo como algo positivo, algo negativo, y cuando yo lo identifico, inclusive se me hace más fácil trabajarlo, porque no es lo mismo como usted decía, que Fernando me dijo, tú haces esto porque voy a poner un bloqueo automáticamente, y en vez de hacer cercanía, lo que va a causar es distancia en la pareja. Y uno de los pleitos más comunes, yo me acuerdo que una vez, mi esposa hizo algo, que yo la vi haciéndola a su mamá. Yo, no, mírala ahí. Mira, a doña Lunda está manifestada ahí en carne viva. Y al yo hacerlo y tocar esa fibra, que para ella es como un becerro de oro, que ya lo tiene guardado y no quiere que nadie lo toque, cuando yo toco ese becerro, ya ahí se arma el titingó. Ahí viene la barrera. Sí, porque hay que tener mucho cuidado. Yo tengo que respetar la familia de origen de Fior. Eso es correcto. Incluso a veces yo puedo observar cosas que están mal hechas y tengo que tener mucho cuidado de no ponerme a criticar la familia de Fior, porque eso crea mecanismos de defensa. A lo sumo, uno puede alguna vez hacer una pregunta. Cariño, ¿no te parece que tú estás reciclando? Porque una pregunta es más fácil de aceptar que una acusación directa. Sí, pero sobre todo, tú no puedes decirme con ese dedo así. Sí. Porque ese es un dedo acusador. Sí, eso no ayuda. No ayuda. Y por supuesto... Y el tono de voz. El tono de voz es muy importante. ¿Tú ves? Sí. Y eso no me ayuda yo a hacer introspección. Eso que dice Fior es muy importante. A veces no es solamente lo que tú dices, sino cómo tú lo dices. Y esa es una de las cosas que Dunker tuvo que aprender. O sea, que no es solamente el argumento que tú estás esgrimiendo,
sino la manera como tú lo estás imponiendo. Entonces hay que tener sumo cuidado. Esa manera es muy influenciada, porque yo me acuerdo que en mi familia, algo que mi esposa y yo siempre, ella me ha puesto siempre o me lo ha restregado, es que yo hablo algo. Pero mi familia hablan todo en high definition para allá, o sea, full power. Entonces, yo he tratado al principio, cuando ella me decía tú hablas alto, en vez de yo bajarme, lo que hacía me subía más. Por eso mismo, por la forma. Ahí está tú ya voceando, ahí está tú. Y cuando le agregaba voceando, muchas veces, la forma hacía que yo, en vez de bajar el tono, lo que hacía que me fogonaba más. Así mismo. Sí, yo observo que ustedes han logrado algo fundamental, que es parte de nuestra experiencia. Y es lo que los terapeutas familiares llamamos la circularidad. O sea, que el asunto no está en ver el mal de aquel lado ni de este lado, sino ver la interacción, en qué falla ella y en qué fallo yo. Correcto. O sea, cuando uno es capaz de admitir que ambos estamos contribuyendo negativamente, se facilita la cosa. Que ya descubrir que yo estoy fallando no es un desastre, simplemente esta es mi falla, entonces, ¿cuál es la tuya? Y así nos podemos ayudar uno al otro. Y eso también, doctor, se puede inclusive traspasar al tema de la familia de origen. O sea, como usted muy bien dice, a veces, no solamente en lo personal, sino yo puedo ver la familia de mi cónyuge como la más mala del mundo y no le puedo sacar nada. Uno ha tenido experiencia, ustedes más que nadie lo saben, inclusive con parejas que a veces uno trata, donde tú escuchas o a la mujer o al hombre hablando de la familia del esposo o de la esposa, y tú dices, no, pero eso son talibanes puros, o sea, yo tengo algo en contra, o sea, yo pongo un bloqueo y todo lo que tu familia hace, hasta un cheesecake que hace, no sabe hacerlo, porque yo tengo ya una idea preconcebida. Entonces eso también va a afectar la relación y la familia actual. Toda esa influencia que yo traigo, pero también la percepción que yo tenga con la familia de origen de mi esposo y de mi esposa. Que perfecto, ninguna familia es perfecta, como usted decía, todo el mundo tiene su musiquita por dentro, pero déjame yo aprender a amar. Siempre mi mamá me decía algo desde pequeña, nosotras somos 6, y siempre nos decía algo, fíjense bien con quién ustedes se casan. Porque ustedes no solamente se casan con un hombre, se casan con una familia. Y en el caso de nosotros así lo vemos. O sea, cuando yo veo la familia de Fernando, yo veo mi familia y viceversa. O sea, hemos visto más que nosotros dos. Sabemos que no caímos como del cielo. No, la cigüeña no nos trajo, sino que tuvo que surgir, crecer y desarrollarse y tener un aprendizaje en una familia con sus virtudes y sus defectos. Mira, y esto... se me ocurre algo muy importante, y es que cuando tú logras esa perspectiva, te sacas el premio mayor. Porque esto significa que los hermanos de Fior son hermanos que yo me he conseguido. Así es. O sea, la familia de Fior me fortalece mis redes familiares y viceversa. Y además, Fior, tú recuerdas la bendición que fueron tus padres para nuestros hijos. O sea, porque ellos fueron abuelos. O sea, pero ese abuelaje se facilitó porque este nuero era un hijo para esos abuelos. Eso es así. Es decir, cuando uno logra trabajar la familia de origen, la sanidad se produce todo alrededor. O sea, es sanidad personal, sanidad para el matrimonio, para los hijos. Y yo creo que hasta la sociedad se beneficia de eso a la corta o a la larga. Excelente, doctor. Aquí concluimos el primer capítulo y queremos que ustedes lo puedan, hay unos teléfonos que van a estar pasando. Queremos que ustedes vayan haciendo las preguntas o por teléfono o por nuestro email. Vamos a estar dando esa información para que ustedes anoten este primer capítulo. Vamos a obtener, ¿cuántas preguntas vamos a rescatar? Aproximadamente 6 preguntas se van a seleccionar para en el tercer capítulo los doctores dar. Correcto. Así que en este primer capítulo ustedes anotan sus preguntas y nos las envían para luego hacer en el próximo capítulo. También vamos, ahora después de este viene el segundo para
ustedes puedan ir anotando y retroalimentando. Así que Dios les bendiga. Recuérdense suscribirse a nuestros canales, Keeping RD y nuestro canal de Facebook. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor. Bendiciones. Sí, una de las cosas que yo pude hacer es que esas cosas que yo pensaba que eran buenas en mi familia, le molestaban a mi pareja. Tremendo punto. Entonces yo decía, pero fue algo que yo hice toda mi vida y yo lo vi bueno, tú ves. Pero eso le molestaba a mi pareja. Okay. Entonces, ¿y por qué le molesta eso tan bueno? A veces, porque el siglo está cambiando, Fior, y hoy día la manera como se crían los hijos es diferente a cómo se criaban antes. Sí. Los hijos antes obedecían a los padres, Fior. Sí, ya no. Ya tenemos una generación de hijos desafiando. O sea que la crisis del matrimonio muchas veces tiene que ver con que uno de los dos o ninguno de los dos ha puesto frontera, límite con la familia de origen. Y entonces mamá o papá siguen interfiriendo en el matrimonio actual.